A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Siendo ya siervo del Señor, es de tu gran responsabilidad, y también la mía, servir fielmente a Dios y a su obra, cumpliendo tu rol y mi rol como miembro del cuerpo de Cristo. En el servicio al Señor, la comodidad, la pereza, los prejuicios no tienen cabida, quedan fuera, quedan excluidos. Una vez que se pone la mano en el arado, no es lícito mirar atrás. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucas, capítulo 14. Voy a dar lectura a los versículos 25, 26 y 27. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Les invito a orar. Padre nuestro, nos encomendamos en tus manos para que dirijas nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentido, de manera que estemos apercibidos a escuchar, a entender y a poner por obra y valorar tu santa y gloriosa palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación en la cual el día de hoy meditaremos se denomina El costo de ser discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La historia nos relata que Giuseppe Garibaldi, un estadista italiano, pasó a la historia como uno de los principales impulsores de la unificación de Italia bajo la monarquía de la Casa de Saboya. Frente a una guerra inminente, estando al mando de las tropas, dirigió un discurso a sus soldados de manera transparente y honesta. En este se señalaba lo siguiente, abro comillas: mis amigos, yo no puedo ofreceros sino fatigas, peligros, batallas, inclusive la muerte. El frío de la noche y el ardiente calor del sol, ninguna comodidad ni mucha comida, sino largas marchas, peligrosas guardias y el continuo choque de nuestras bayonetas contra las baterías enemigas. Los que amen a su patria y a la libertad, que me sigan. Cierro comillas, hasta ahí la cita. La historia señala que de esta manera, con esta honestidad e impulso de hablar realmente y con veracidad a sus soldados, obtuvo la Italia unida que tanto
había deseado. El llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus seguidores, es directo, no entrega falsas expectativas, es claro, no presenta ambigüedades, es sumamente transparente. Pero a diferencia con el llamado anterior de este hombre italiano, este llamamiento de Cristo tiene proyecciones eternas, pues aquellos que deseen y lleguen a ser sus discípulos, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios continuamente, como lo confirma Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a considerar dos ideas principales dentro de este pasaje: el llamado a ser discípulo y el costo de ser discípulo. Veamos en primera instancia el llamado a ser discípulo. En la etapa preliminar al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los primeros discípulos que atendieron su llamado fueron Andrés, Juan, Pedro, Felipe, Natanael y probablemente Jacobo, hermano de Juan. Andrés, un obrero personal. Juan 1 del 41 al 42 lo describe. Este halló a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Juan, quien fue llamado después el discípulo amado, un hombre profundamente espiritual, se ve su vida a través de todo su evangelio y las cartas que escribió. Pedro, un hombre realmente impulsivo, un dirigente natural, siempre respondiendo a nombre de los demás. Felipe, un creyente sencillo, siguió a Jesús sin vacilar. Natanael, quien posiblemente es Bartolomé, un hombre, como le llamó Cristo, sin tacha. Juan 1:47 lo describe. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Estos fueron los primeros discípulos a los cuales Cristo llamó. Luego el número creció grandemente y de ellos escogió 12 de los más idóneos y aptos para la inmensa labor que realizarían junto a Jesús. Estos fueron los 12 apóstoles: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote. Los 12 apóstoles tuvieron una preparación cuidadosa, exhaustiva y gradual por el propio Señor Jesucristo. Primero les llamó para que fuesen sus discípulos, sin que abandonaran sus ocupaciones seculares habituales. Luego los llamó para que dejaran toda otra ocupación y le siguieran permanentemente, viendo y escuchando a su maestro, es decir, siendo testigos oculares de los hechos y obras de nuestro Señor. Enseguida les envió a trabajar de dos en dos, pero no independientemente, sino solo a preparar el camino para que viniese su maestro, capacitándolos y dándoles autoridad y poder. Después los reunió nuevamente y les entregó una enseñanza muy íntima y personal, para la cual estaban ahora preparados por la experiencia vivida al ser enviados de dos en dos. Y por último, capacitados por el Espíritu Santo, quedaron en condiciones de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. También la Escritura hace mención de 70 de sus discípulos, a los cuales les envió a una misión especial para que preparasen el camino en toda ciudad donde Jesús pasaría predicando el Evangelio del Reino. Muchos fueron los discípulos que oyeron el llamado de Jesús y le siguieron. Entre ellos también estuvieron, por ejemplo, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos secretos, los cuales menciona la Escritura, los cuales no se dieron a conocer públicamente por temor a los príncipes de los sacerdotes, ya que ocupaban altos cargos y un lugar en el Sanedrín. Multitudes le siguieron,
pero pocos permanecieron a su lado. Y la interrogante es, ¿por qué? La respuesta es porque no dimensionaron, no estuvieron dispuestos a pagar el costo y sacrificio de ser discípulos de Cristo. Lo cual nos lleva a nuestra segunda idea principal, que es el costo de ser discípulo de Cristo. La Escritura nos señala que a medida que transcurrían los días y se acercaba la hora en que Jesús entregaría su vida por la humanidad perdida, el número de sus seguidores crecía más y más, pues esperaban que Jesús los libertaría del yugo romano e instauraría su reino terrenal. Pero el Señor jamás permite y permitirá que las personas alberguen falsas expectativas si le siguen. ¿Cuánto daño hacen hoy en día aquellos pseudo predicadores que ofrecen a las personas sanidad divina al día, prosperidad económica y prometen que Jesús solucionará todos sus problemas, lo cual es una tremenda mentira? Quien sigue a Cristo, los problemas no disminuyen, sino aumentan, pero se pueden sostener en Dios. Estos pseudo predicadores, en vez de hablarles de condenación eterna, juicio divino, salvación en tiempo aceptable, le hablan solo de amor, felicidad, omitiendo la justicia y santidad divina. Estos falsos profetas de hoy le ocultan a aquellos que quieren seguir a Cristo las pruebas y vicisitudes que deberán enfrentar en la vida cristiana los nuevos convertidos. Todo en la vida tiene un costo, absolutamente todo. Y Jesús quiere que sus discípulos, ustedes y yo, y a los que Él llamare, estén al tanto de este costo y no se formen falsas expectativas. El Señor Jesucristo ilustró aquí en el Evangelio de Lucas esta situación con dos parábolas muy claras y directas. ¿Qué persona, queriendo edificar una torre, primero prevé la planificación del trabajo, los gastos, las necesidades apremiantes, los materiales a utilizar, la ubicación, el tipo de terreno, el tiempo a emplear, el número de trabajadores, el dinero con el que cuenta antes de lanzarse a edificar? Porque después que comenzó a edificar el trabajo, puede que quede a la mitad, inconcluso, ya que no tuvo en consideración demasiados gastos e imprevistos, tornándose inútil la construcción donde no se pueda vivir ni ocupar. Además, se verá enfrentado a la burla de la gente por la ingenuidad y negligencia del constructor. Tenemos a nivel mundial bastantes ejemplos. ¿O qué rey, antes de ir a la guerra, primeramente consulta a sus consejeros, estrategas, militares y generales si realmente cuenta con los soldados, las armas, las estrategias adecuadas para vencer, la probabilidad de triunfo para enfrentar a un ejército superior en número? Si no está preparado previamente, como señala la parábola, enviará embajada al enemigo rogándole por la paz, para que no haya derramamiento de sangre inocente, destrucción y dolor. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, advierte a aquellos que quieren seguirle que si no son capaces de aborrecer, entre comillas esta palabra, a su padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, hermanos, bienes, comodidades, no pueden ser sus discípulos. Qué fuerte y chocante parece esto a primera vista. ¿Cómo podemos entender este aborrecer del cual habla el evangelista Lucas? Este aborrecer, entre comillas, hay que entenderlo en comparación con el eminente e inmenso e inconmensurable amor a Dios y a su Hijo que hay que tener frente al esposo, la esposa, los bienes o cualquier objeto de pertenencia. En comparación con tal amor, el amor natural debiese parecer odio. Dicho de otra forma más clara, Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, no el segundo, el tercero o el último. Dios requiere y solicita y pide el trono de nuestro corazón, el primer lugar.
Debemos amarlo como declara la Escritura, con todo nuestro corazón, eso significa el ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra persona, con todas nuestras fuerzas, por sobre nuestros padres y parientes, por sobre nuestra profesión y trabajo, por sobre nuestros bienes, de tal forma que al escoger no haya duda ni vacilación. Inclusive, el amor a Dios debe ser más grande que el amor que le tenemos a nuestra propia vida. ¿Puede entender, estimado hermano, que el costo que Dios demanda para seguirle es alto? Sí, es realmente alto. Pero Cristo no da falsas expectativas. Es transparente y honesto al invitar a ser sus discípulos. Por eso, muchos en el pasado, en la actualidad y posiblemente en el futuro, queden en el camino, porque no están dispuestos a darle a Dios el lugar preeminente que le corresponde en su vida, en nuestra vida, es decir, el primer lugar por excelencia. Dice la Escritura en un pasaje paralelo en Mateo 10:39, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. También Mateo 22:37 se refiere a lo mismo, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Y el pasaje citado, Lucas 14:26-27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 10:38 también señala, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hoy en día, en este mundo corrupto y perverso, los creyentes genuinos debemos estar dispuestos a sufrir muchas veces vergüenza, escarnio y humillación por nuestro Señor. Eso es llevar la cruz día a día. Hay que estar prestos a que muchas veces nos llamen canutos, puritanos, retrógrados, misógenos, santurrones, intolerantes, estrechos de mente, entre otros términos, haciendo muchas veces burla de nosotros. Hay que estar dispuesto a que nos aparten y aíslen porque no compartimos sus ideologías y filosofías perversas. Nos mantenemos firmes frente a lo que Dios dice, porque creemos y vivimos de acuerdo a la Escritura. Si no somos capaces de cumplir estas exigencias pronunciadas por el Señor, la palabra de Dios nos dice, no somos dignos de Él, ni de ser sus discípulos. Cuando Cristo pronuncia estas palabras en el Evangelio de Lucas, su propósito no es desalentar a presuntos discípulos o futuros ministros cristianos llamados al ministerio, sino inculcarles que no actúen por un entusiasmo pasajero o temporal, o solo por emociones del momento, o por formarse expectativas no acordes con el Evangelio. Lo que el Señor desea es que pesen quieta, sabia y cuidadosamente el costo del servicio en la obra de Dios antes de embarcarse en el camino de la vida cristiana, y que estén plenamente conscientes de lo que tendrán que afrontar o sufrir. En el aspecto práctico, el discípulo del Señor debe estar dispuesto a privarse muchas veces por la obra del Señor y por Dios mismo del calor familiar, lo cual es lícito, y también de la comodidad. La palabra cansancio y fatiga muchas veces no deben prevalecer, aunque a veces nuestro cuerpo físico se desgasta y lo podemos notar con el paso de los años. La lluvia, el frío, el exceso de calor no deben entorpecer el predicar el Evangelio o el servir en la obra del Señor. El peso de nuestros problemas y dificultades debe descansar en Cristo, dejando toda solicitud en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos conoce. También hay que estar dispuesto a sufrir incomprensiones, desprecios y críticas, aún de los propios creyentes y aún de nuestros propios familiares. La humillación y el ser ignorado por el entorno de personas con las cuales nos relacionamos forma parte del costo de ser discípulo de Cristo. Inclusive la soledad forma parte del ministerio de un siervo fiel, pero hay que proseguir la carrera cristiana.
Tenemos innumerables ejemplos a través de las Escrituras. Moisés, Noé, José, Daniel, Pablo, entre muchos otros. Hay que estar dispuesto a privarse muchas veces de cosas que son realmente lícitas. No son pecado en sí, como celebración de cumpleaños, aniversarios, calor familiar, porque Dios y su obra deben ocupar el primer lugar en nuestra vida. El derramamiento de muchas lágrimas, como algunos de nosotros lo hemos podido experimentar a lo largo de estos años en nuestra vida cristiana, y el dolor estarán presentes en la labor de testificar y anunciar el Evangelio bíblico. La preocupación y la instrucción a los nuevos convertidos involucrará mucho tiempo y dedicación a la obra. ¿Estamos dispuestos a afrontar esto y mucho más? ¿O pensábamos que la vida cristiana era un camino de rosas para llegar al cielo? Si llegas a escuchar la voz de un hombre que te señala que el seguir a Cristo será camino de felicidad, prosperidad y comodidad, desatiende esa voz inmediatamente, porque es falso lo que está hablando ese pseudo predicador. Porque el evangelio que está siendo predicado no es bíblico, no proviene de Dios, proviene de la avaricia del hombre, que busca usufructuar de aquellos ingenuos y despreocupados oyentes a los cuales se les quiere engañar. Para concluir este mensaje, recuerde que Jesús no da falsas expectativas a aquellos que realmente desean seguirle y ser sus discípulos. Un impulso emotivo del momento, un entusiasmo pasajero superficial o una expectativa errónea no son motivos correctos para seguir a Jesús. Abandonarás al inicio de la carrera cristiana, pues no estarás preparado para la prueba y el sufrimiento. Y aún más, tu decidir por Cristo no será legítimo, porque estará basado no en lo que señala claramente la Biblia, sino en ideas o pensamientos humanos. Siendo ya siervo del Señor, es de tu gran responsabilidad, y también la mía, servir fielmente a Dios y a su obra, cumpliendo tu rol y mi rol como miembro del cuerpo de Cristo. La mayordomía cristiana también forma parte de esa responsabilidad en todo aspecto. Seamos sabios y equilibrados. Pesemos quieta y cuidadosamente el costo del servicio antes de embarcarnos a la obra de Dios. Debemos saber de antemano que el sufrimiento, la incomprensión, la crítica, las lágrimas forman parte de ese costo. Pero sabemos esta promesa. Salmo 126:6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En el servicio al Señor, la comodidad, la pereza, los prejuicios no tienen cabida. Quedan fuera, quedan excluidos. Si estás dispuesto a afrontar lo antes mencionado, puedes ser digno de ser llamado discípulo del Señor. Una vez que se pone la mano en el arado, no es lícito mirar atrás. Dice la Escritura: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Quien tenga oído para oír, oiga. Dios nos ayude en nuestra vida cristiana a seguir adelante y ser fieles a nuestro Dios. Les invito a orar. Padre eterno, gracias porque tú saliste a nuestro encuentro. Gracias porque a través del Evangelio bíblico escuchamos tu palabra y en la situación que nos encontrábamos. Gracias porque nos has otorgado la salvación en Cristo y también nos has considerado dentro del ministerio y el trabajo en tu obra, que es un gran privilegio para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a instruir a aquellos que se están formando. Ayúdanos a defender esta palabra pura y santa y no transar ningún principio bíblico, ni por pensamiento, ni por acción, ni por palabra, sino permanecer fieles a tu verdad. Ayúdanos en ello y a cada uno de mis hermanos. Por Jesucristo lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien a Cristo quiere de hoy en más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor.
de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña, fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere, sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.